Tu mente, tu imán, cómo manifestar tus sueños. Escrito por Abdi Gorrochategui, publicado por Escucha tu subconsciente. Imagina por un momento que todo lo que has vivido hasta ahora, cada éxito y cada desafío, no ha sido producto del azar ni de las circunstancias externas. Imagina que en el fondo de tu ser existe una poderosa herramienta, siempre disponible, capaz de transformar tu realidad de manera inimaginable. Esa herramienta es tu mente. Lo que muchos desconocen es que, desde el principio de los tiempos, hemos tenido la capacidad de moldear nuestras vidas con una precisión que desafía toda lógica. Este poder no reside en la fuerza física ni en la influencia externa, radica en la capacidad de nuestros pensamientos y emociones para atraer aquello que deseamos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos parecen tener una vida llena de abundancia, amor y oportunidades, mientras que otros luchan por alcanzar lo que quieren? La respuesta está en la ley de la atracción. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? En este libro, no solo descubrirás cómo funciona esta ley universal, sino que aprenderás a utilizarla conscientemente para manifestar tus sueños más profundos. Aquí no se trata de un secreto oculto ni de trucos esotéricos, se trata de una ciencia probada, de una energía que está constantemente en juego, y que tú puedes dirigir para crear la vida que realmente deseas. A lo largo de estas páginas, te acompañaré en un viaje hacia el autodescubrimiento y la expansión de tu poder personal. Verás cómo tus pensamientos, emociones y acciones son las claves para atraer experiencias, personas y situaciones que resuenen con lo que llevas en tu interior. Este es el momento de romper con las creencias limitantes, de dejar atrás la idea de que estás a merced de las circunstancias. Este es el momento de convertirte en el arquitecto de tu propio destino. Si has sentido que la vida tiene más para ofrecerte, que tus sueños están esperando ser manifestados, entonces este libro es para ti. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir cómo convertir tu mente en el imán más poderoso que jamás hayas conocido? Te invito a continuar este viaje y desvelar los secretos que harán de tu vida una verdadera obra maestra. Lo único que necesitas es una mente abierta, un corazón dispuesto y la disposición para tomar el control de tu destino. Tu transformación comienza ahora. La ley de la atracción es un concepto que ha despertado el interés de millones de personas a lo largo de la historia, especialmente en las últimas décadas, al ser reconocido como uno de los pilares de la creación consciente de la realidad. En su esencia, esta ley establece que todo en el universo, incluidas las personas, es energía vibrante y esa energía atrae a su igual. Los pensamientos y emociones emiten una frecuencia vibratoria que resuena con energías similares, lo que provoca que aquello en lo que se centra la mente se materialice en la vida física. Este principio, aunque simple, tiene profundas implicaciones. Cada pensamiento que cruza por la mente tiene el potencial de atraer experiencias y circunstancias que coincidan con su frecuencia. De esta manera, se sostiene que la realidad externa de una persona es un reflejo directo de sus pensamientos y emociones internas. A través de esta comprensión, la ley de la atracción ofrece a las personas el poder de tomar control de su vida al enseñarles cómo enfocarse en lo que desean en lugar de lo que temen. Sin embargo, el entendimiento de la ley de la atracción va más allá de solo pensar en lo que se quiere. Se trata de una alineación entre el pensamiento, la emoción y la acción. No basta con desear algo fervientemente, es necesario cultivar las emociones que corresponden a ese deseo y tomar decisiones que estén alineadas con la visión que se quiere manifestar. Esta alineación es la clave que desbloquea el verdadero poder de la ley de la atracción. A lo largo de este libro, se explorarán las profundidades de este principio universal, desde los fundamentos de cómo los pensamientos afectan la realidad, hasta cómo remover los bloqueos internos que impiden manifestar lo que se desea.
Se abordarán aspectos prácticos y emocionales, así como los desafíos comunes que las personas enfrentan al intentar aplicar esta ley en sus vidas. La ley de la atracción no es una fórmula mágica ni un atajo hacia la riqueza y la felicidad, pero es una herramienta poderosa que, utilizada correctamente, puede transformar vidas de maneras sorprendentes. Es una invitación a ser más consciente de los pensamientos, de las emociones que acompañan a esos pensamientos y de las acciones que resultan de ellos. Es un llamado a recordar que el poder de crear una vida plena siempre ha estado, y siempre estará, en las manos de quien sabe cómo utilizar su mente. Este viaje hacia la comprensión y el dominio de la ley de la atracción está por comenzar, y cada capítulo está diseñado para profundizar en aspectos clave que ayudarán a construir una comprensión sólida y práctica de cómo transformar el pensamiento en realidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que deseas atraer? Capítulo 1. La energía del pensamiento, cómo tus pensamientos crean tu realidad. Cada pensamiento que pasa por la mente es como una chispa de energía que emite una vibración única al universo. Esta vibración es poderosa, aunque a menudo no se perciba conscientemente. Desde tiempos ancestrales, las grandes mentes han comprendido que los pensamientos no son simples impulsos mentales pasajeros, sino fuerzas que dan forma a la realidad de cada individuo. La ley de la atracción establece que lo que se piensa se manifiesta. Esto no es solo una afirmación filosófica, sino un principio energético y universal que actúa sobre todo lo que existe. El universo responde constantemente a las vibraciones que emanan de los pensamientos. Cuando alguien piensa en algo, sea positivo o negativo, esa idea emite una frecuencia que es recibida y devuelta en forma de experiencias, personas o situaciones que vibran en la misma frecuencia. Este fenómeno es comparable a una emisora de radio. Si la mente emite en una frecuencia de miedo, preocupación o carencia, atraerá más de esas mismas energías. En cambio, si el enfoque está en pensamientos de abundancia, amor y gratitud, la realidad comenzará a reflejar esos estados internos. Es importante entender que la mente está constantemente creando. No hay un momento en el que la ley de la atracción no esté en funcionamiento. Incluso cuando los pensamientos son automáticos o inconscientes, la ley sigue operando. Por esta razón, tomar control consciente del pensamiento se convierte en una de las herramientas más poderosas para cambiar la vida. El pensamiento como energía creativa. Todo lo que existe en el universo físico fue primero una idea. Desde los inventos más simples hasta las creaciones más complejas, todo comenzó con un pensamiento. Lo mismo ocurre con las circunstancias de la vida cotidiana. Aquello en lo que se piensa repetidamente comienza a tomar forma en la realidad. Cuando una persona se enfoca en pensamientos de éxito y abundancia, está plantando las semillas de esas experiencias en su vida. A medida que esos pensamientos se repiten y se nutren con emociones, crecen y se convierten en manifestaciones tangibles. El pensamiento es energía creativa en acción, y esa energía no se detiene en el momento de pensarla. Cada idea sigue su curso en el universo, buscando resonar con otras energías similares. Si los pensamientos son positivos y elevados, encontrarán su camino hacia experiencias similares. Pero si están impregnados de miedo, duda o negatividad, esas energías también encontrarán su correspondencia en el mundo exterior. Este principio es especialmente evidente en situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, alguien que está constantemente preocupado por no tener suficiente dinero puede atraer más situaciones de carencia, mientras que otra persona que mantiene una mentalidad de abundancia, aún en momentos difíciles, puede abrirse a oportunidades inesperadas. Es la diferencia entre vibrar en una frecuencia de miedo o en una frecuencia de confianza y seguridad. El poder de la atención. Donde va la atención, fluye la energía. Este es uno de los conceptos más importantes al hablar de la ley de la atracción. Los pensamientos en los que se enfoca la mente tienden a expandirse. Si una persona presta atención constante a lo que le falta, a sus problemas o a lo que no quiere en su vida, está inadvertidamente atrayendo más de eso.
En cambio, si enfoca su atención en lo que quiere, en las soluciones y en las cosas que ya valora, empezará a atraer más experiencias positivas. Es fundamental aprender a dirigir conscientemente la atención. Esto no significa ignorar los problemas o las realidades que enfrentan las personas, sino entrenar la mente para enfocarse más en lo que se desea crear que en lo que se teme. Cuanto más tiempo y energía se dediquen a pensamientos positivos, mayor será la probabilidad de que se materialicen en la vida real. La mente subconsciente y la ley de la atracción. Gran parte de los pensamientos que una persona tiene a lo largo del día no son conscientes. La mente subconsciente, esa parte profunda y a menudo oculta de la psique, es la encargada de operar en piloto automático, repitiendo patrones de pensamiento que se han aprendido a lo largo de la vida. Estos pensamientos subconscientes son igualmente poderosos en la creación de la realidad, si no más, ya que actúan sin que la persona se dé cuenta. Por esta razón, es crucial reprogramar la mente subconsciente si se desea cambiar las circunstancias de vida. Las creencias limitantes y los patrones negativos que habitan en el subconsciente pueden sabotear cualquier intento consciente de atraer lo que se desea. Afortunadamente, es posible cambiar estas creencias mediante la repetición consciente de nuevos pensamientos y afirmaciones, creando así una nueva programación mental que se alinee con los deseos de abundancia, amor y éxito. Ejercicios prácticos para controlar los pensamientos. Para comenzar a dominar la energía del pensamiento, se pueden practicar varios ejercicios que ayudan a enfocar la mente en lo positivo. 1. Registro de pensamientos. Mantener un diario donde se anoten los pensamientos más recurrentes durante el día. Este ejercicio permite identificar patrones negativos y cambiarlos por pensamientos más constructivos. 2. Afirmaciones positivas. Repetir afirmaciones que refuercen los deseos. Estas afirmaciones deben estar en tiempo presente y ser emocionales, como si lo que se desea ya se hubiera manifestado. Por ejemplo, estoy rodeado de abundancia en todas las áreas de mi vida. 3. Visualización. Dedicar unos minutos al día para visualizar, con el mayor detalle posible, la vida que se desea crear. Al visualizar, es importante sentir las emociones que acompañarían a esa manifestación, ya que las emociones amplifican la vibración del pensamiento. Conclusión del capítulo 1. El pensamiento es una de las fuerzas más poderosas del universo. Al aprender a dirigir conscientemente los pensamientos hacia lo que se desea, se puede transformar la realidad de manera asombrosa. A través de la práctica constante, es posible reprogramar la mente para enfocarse en la abundancia, la felicidad y el éxito, y así crear una vida alineada con los deseos más profundos. Capítulo 2. El poder de las emociones, la conexión entre emoción y atracción. Las emociones son el combustible que intensifica el poder de los pensamientos y determina la rapidez con la que las experiencias deseadas se materializan. Mientras que los pensamientos envían una señal vibratoria al universo, las emociones son las que amplifican esa señal, haciéndola más potente y efectiva. En la ley de la atracción, el vínculo entre pensamiento y emoción es crucial, ya que las emociones actúan como una brújula interna que guía hacia lo que se está atrayendo en cada momento. Cada emoción que una persona experimenta tiene una vibración específica. Las emociones de alta vibración, como el amor, la alegría, la gratitud y el entusiasmo, están alineadas con las energías de atracción positiva. Por otro lado, las emociones de baja vibración, como el miedo, la duda, la frustración y el resentimiento, tienden a atraer más experiencias similares a esas mismas emociones. Esto explica por qué a menudo las personas sienten que sus emociones negativas perpetúan una espiral de situaciones no deseadas. Las emociones como indicadores de atracción. Las emociones no solo sirven para amplificar los pensamientos, sino que también actúan como indicadores claros de lo que se está atrayendo en cada momento. Si una persona experimenta emociones positivas, eso es una señal de que sus pensamientos están alineados con lo que desea. Si, por el contrario, las emociones son negativas, esto indica que la persona está enfocada en algo que no quiere o que está resistiendo el flujo natural de atracción. Esta comprensión de las emociones es fundamental para cualquier persona que desee convertirse en un creador consciente de su vida.
En lugar de ver las emociones negativas como obstáculos, es útil considerarlas como una llamada de atención. Estas emociones revelan que los pensamientos o creencias subyacentes necesitan ser ajustados para alinearse con lo que realmente se desea. De este modo, el manejo consciente de las emociones se convierte en una herramienta poderosa para ajustar la frecuencia vibratoria, la relación entre pensamiento y emoción. El pensamiento crea la chispa inicial de lo que se quiere atraer, pero es la emoción la que da vida a ese pensamiento. Los pensamientos, por sí solos, son abstractos, pero cuando se asocian con una emoción fuerte, se convierten en un imán vibrante que tiene el poder de manifestarse en la realidad. Un ejemplo sencillo de esto es cuando alguien piensa en algo que realmente desea. Si esos pensamientos están acompañados por emociones de entusiasmo y expectativa, la energía que emiten es mucho más poderosa que la de un simple deseo sin emoción. Del mismo modo, los pensamientos negativos que están acompañados de emociones intensas, como el miedo o la ira, tienen una capacidad igualmente fuerte para atraer experiencias no deseadas. Por eso, es vital prestar atención no solo a los pensamientos, sino también a las emociones que los acompañan. Las personas que logran manifestar rápidamente sus deseos tienden a ser aquellas que no solo piensan en lo que quieren, sino que también sienten profundamente las emociones que acompañarían esa manifestación. La importancia de sentir lo que se desea. Uno de los principios más poderosos de la ley de la atracción es actuar como si lo que se desea ya estuviera presente. Esto no solo implica pensar en el deseo como si ya se hubiera cumplido, sino también sentir las emociones que surgirían al haberlo logrado. Al sentir esas emociones de antemano, se eleva la vibración personal a una frecuencia que está en armonía con lo que se quiere atraer. Este proceso de sentir para atraer es una de las claves más importantes para utilizar eficazmente la ley de la atracción. Las emociones deben ser auténticas y profundas, no solo un ejercicio mental superficial. Si alguien desea atraer abundancia, por ejemplo, es esencial que cultive las emociones de gratitud, satisfacción y confianza que surgirían si ya estuviera viviendo en esa abundancia. Como las emociones bloquean o aceleran la atracción. Uno de los desafíos más comunes en la aplicación de la ley de la atracción es la resistencia emocional. A menudo, las personas desean algo, pero al mismo tiempo albergan emociones contradictorias que bloquean su manifestación. Por ejemplo, una persona puede querer atraer una relación amorosa, pero si sus emociones están dominadas por el miedo al rechazo o la soledad, esas emociones negativas interferirán con la atracción de una relación positiva. Este tipo de resistencia emocional es algo que todos enfrentan en algún momento. La clave está en identificar esas emociones contradictorias y trabajar en liberarlas. Existen varias técnicas para liberar la resistencia emocional, como la meditación, el trabajo de visualización y el uso de afirmaciones positivas. Lo importante es recordar que las emociones que no están alineadas con el deseo actúan como barreras y liberarlas permite que el flujo de atracción continúe sin obstáculos. Ejercicios prácticos para elevar las emociones. Existen varios ejercicios que pueden ayudar a elevar las emociones y alinearlas con lo que se desea atraer. 1. Práctica de gratitud. Dedicar unos minutos al día a escribir o pensar en todas las cosas por las que uno se siente agradecido. La gratitud es una de las emociones más elevadas y poderosas que existen, y al enfocarse en ella, se amplifica la vibración positiva. 2. Visualización emocional. No solo visualizar lo que se quiere, sino imaginar cómo se sentiría tener ya eso que se desea. Durante la visualización, es crucial sumergirse en las emociones que acompañarían a esa manifestación, como la alegría, la paz y la satisfacción. 3. Técnica de liberación emocional. Para emociones negativas persistentes, esta técnica consiste en reconocer la emoción, aceptarla, y luego soltarla conscientemente, permitiendo que fluya sin aferrarse a ella. 4. Afirmaciones emocionales. Crear afirmaciones que no solo refuercen los deseos, sino que también invoquen emociones positivas. Por ejemplo, me siento profundamente feliz y agradecido por la abundancia que fluye en mi vida. Conclusión del capítulo 2. Las emociones son el puente que conecta el pensamiento con la manifestación.
Al aprender a elevar las emociones y alinearlas con los deseos, se amplifica el poder de atracción y se acelera el proceso de creación consciente. Las emociones no solo son un indicador de lo que se está atrayendo, sino también la clave para ajustar y afinar la vibración personal. Cultivar emociones positivas es el primer paso hacia la manifestación de una vida llena de abundancia, amor y éxito. Capítulo 3. La ley de la atracción en acción, ejemplos y aplicaciones cotidianas. La ley de la atracción no es un concepto abstracto reservado solo para momentos especiales de introspección. Está en constante funcionamiento, influyendo en cada aspecto de la vida diaria. Desde las relaciones personales hasta las oportunidades laborales, la ley de la atracción se manifiesta a través de pequeñas y grandes experiencias que configuran la realidad de cada individuo. Comprender cómo se manifiesta en la vida cotidiana es el primer paso para aplicarla de manera consciente. Este capítulo explora casos comunes y ejemplos prácticos de cómo la ley de la atracción opera en la vida diaria. Desde los deseos aparentemente simples hasta los cambios profundos y duraderos, cada situación es una oportunidad para observar el poder de esta ley universal en acción. La atracción de relaciones y personas. Uno de los campos más claros donde la ley de la atracción se puede observar es en las relaciones humanas. Las personas que se encuentran en la vida de alguien no están allí por casualidad. Son, en gran parte, el resultado de las vibraciones que esa persona emite. Las relaciones cercanas, ya sean de amistad, amorosas o profesionales, son un reflejo de lo que una persona cree, siente y espera. Por ejemplo, alguien que constantemente se siente solo y emite pensamientos de falta de conexión probablemente atraerá más situaciones que refuercen ese sentimiento de soledad. Por otro lado, una persona que irradia confianza en sus relaciones y en sí misma tiende a atraer a individuos que refuerzan esa confianza. Este fenómeno se debe a que las relaciones no son más que el reflejo de la energía interna de una persona. Las relaciones tóxicas también son un ejemplo claro de la ley de la atracción. Alguien que tiene patrones de pensamientos negativos sobre sí mismo o que teme el rechazo puede atraer personas que alimenten esos miedos, creando un ciclo destructivo. Sin embargo, una vez que esa persona comienza a cambiar sus creencias internas, dejando de temer al rechazo y comenzando a valorarse a sí misma, las personas y las relaciones que atrae comienzan a cambiar. La atracción de oportunidades laborales y éxito. El trabajo y las oportunidades de éxito profesional también son áreas donde la ley de la atracción opera de manera continua. Cada día, las decisiones que se toman y las oportunidades que se presentan están influenciadas por la energía que se emite. Aquellos que creen firmemente en su capacidad para tener éxito, incluso en situaciones desafiantes, tienden a atraer más oportunidades de progreso. En cambio, las personas que dudan constantemente de sus habilidades o que viven en el miedo de perder lo que tienen, a menudo se encuentran enfrentando más dificultades y bloqueos en su camino. Por ejemplo, muchas historias de éxito empresarial incluyen momentos en los que los individuos decidieron arriesgarse o tomar un camino poco convencional, confiando en su visión. Esa confianza en su capacidad para atraer el éxito, a pesar de las adversidades, les permitió manifestar las oportunidades que necesitaban para avanzar. En la vida laboral diaria, pequeños cambios en la mentalidad pueden tener grandes repercusiones. Un empleado que se enfoca en las dificultades de su trabajo o en lo que no le gusta de su ambiente laboral, sin saberlo, puede atraer más de esas mismas experiencias. Sin embargo, si cambia su enfoque para centrarse en lo que disfruta de su trabajo o en las oportunidades de crecimiento, comenzará a atraer experiencias que reflejan ese cambio de actitud. La atracción de salud y bienestar. La ley de la atracción también tiene un impacto profundo en la salud y el bienestar. El cuerpo humano responde de manera notable a los pensamientos y emociones, algo que se ha demostrado a través de múltiples estudios sobre el poder del pensamiento positivo y su influencia en la sanación y el bienestar general. Aquellos que constantemente piensan en la enfermedad, el dolor o la fatiga, a menudo terminan manifestando más de esos mismos síntomas en sus vidas. Por otro lado, las personas que se enfocan en la salud, el bienestar y la vitalidad pueden experimentar una mejora en su estado físico y emocional.
Esto no significa ignorar las señales del cuerpo, sino aprender a sintonizarse con los pensamientos y emociones que promueven un estado de bienestar. Un ejemplo clásico es el efecto placebo, en el cual una persona experimenta mejoras en su salud simplemente porque cree que el tratamiento que está recibiendo va a funcionar, incluso cuando el tratamiento es inactivo. Esto demuestra el increíble poder que tienen los pensamientos y creencias en la manifestación física del bienestar. Del mismo modo, las personas que practican gratitud por su salud, incluso en tiempos de enfermedad, pueden acelerar su proceso de curación al cambiar su frecuencia vibratoria hacia una más elevada. La ley de la atracción en situaciones cotidianas. No solo en las grandes decisiones de la vida, sino también en los pequeños momentos cotidianos, la ley de la atracción está en acción. Desde encontrar el lugar perfecto para estacionar el coche hasta tener un día lleno de coincidencias afortunadas, cada situación es una manifestación de las energías que se emiten. Muchas personas experimentan lo que se llama sincronía, es decir, momentos en los que todo parece fluir sin esfuerzo y las cosas que necesitan llegan en el momento justo. Estos momentos son manifestaciones claras de que una persona está alineada con una vibración positiva. La clave para experimentar más de estos momentos es mantenerse consciente de las emociones y pensamientos durante el día, ajustándolos cuando sea necesario para alinearse con la energía del deseo. Por ejemplo, alguien que mantiene una actitud positiva y optimista desde el momento en que se levanta hasta el final del día, probablemente encontrará que su jornada transcurre de manera más fluida, con menos obstáculos y más momentos de éxito. En cambio, si alguien comienza su día con pensamientos de preocupación o frustración, puede encontrarse con más desafíos a lo largo del día. El papel del lenguaje en la atracción. Otro aspecto importante de la ley de la atracción en la vida diaria es el lenguaje que se utiliza. Las palabras tienen un poder inmenso, ya que son una extensión de los pensamientos y emociones. Hablar constantemente de lo que no se quiere o de lo que falta solo refuerza esas vibraciones en el universo. Por otro lado, hablar de lo que se desea, con confianza y seguridad, ayuda a alinear la mente y las emociones con la atracción de esas experiencias. Un simple cambio en el lenguaje puede tener un impacto significativo en la vida diaria. En lugar de decir nunca tengo suficiente dinero, se puede reemplazar por estoy en el proceso de atraer más abundancia cada día. Estas afirmaciones no solo cambian la vibración de los pensamientos, sino que también tienen un efecto profundo en las emociones, ayudando a elevarlas hacia una frecuencia más alineada con los deseos. Conclusión del capítulo 3. La ley de la atracción está en constante funcionamiento en todos los aspectos de la vida, desde las relaciones hasta la salud y las oportunidades profesionales. Al observar de cerca cómo se manifiesta en la vida diaria, es posible comenzar a hacer cambios conscientes que alineen pensamientos, emociones y acciones con lo que se desea atraer. La vida no es el resultado del azar, sino de la energía que cada persona emite en cada momento. Capítulo 4. La importancia del deseo. Definir lo que realmente quieres atraer. El deseo es el motor que impulsa la ley de la atracción. Es el primer paso para manifestar cualquier realidad. Sin un deseo claro, no hay dirección, y sin dirección, la energía de atracción no tiene un foco hacia el cual dirigirse. Aunque muchas personas tienen deseos vagos o generales, la clave para aplicar eficazmente la ley de la atracción es definir claramente lo que se quiere atraer. Un deseo específico actúa como una guía para el universo, indicando con precisión qué es lo que se busca manifestar. El origen del deseo. Desde el momento en que nacen, las personas están condicionadas a desear. Ya sea el deseo de afecto, de conocimiento o de logros materiales, los seres humanos son impulsados por sus deseos internos. Sin embargo, a lo largo de la vida, muchos se desconectan de sus deseos auténticos debido a influencias externas, como las expectativas de la sociedad, las creencias familiares o los fracasos pasados. El deseo, en su forma más pura, proviene de lo más profundo del ser, de la esencia que busca expansión y crecimiento. Estos deseos auténticos son los que, cuando se alinean con la energía del pensamiento y la emoción, generan las manifestaciones más poderosas. Sin embargo,
no siempre es fácil distinguir entre un deseo auténtico y uno superficial, basado en la presión externa o las comparaciones con los demás. Es esencial dedicar tiempo a reflexionar sobre qué es lo que realmente se desea. Muchas personas, cuando se les pregunta lo que quieren en la vida, responden con vaguedades como quiero ser feliz o quiero tener éxito. Si bien estos deseos son comprensibles, no son lo suficientemente específicos para que la ley de la atracción pueda funcionar con eficacia. Es como decirle al universo que traiga algo, sin especificar exactamente qué. Claridad en el deseo, el primer paso hacia la manifestación. La claridad es una de las herramientas más importantes cuando se trabaja con la ley de la atracción. Tener un deseo claro y específico permite enfocar la energía mental y emocional de manera precisa, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de manifestación. Sin esta claridad, los pensamientos y emociones pueden dispersarse, lo que resulta en resultados incongruentes o poco satisfactorios. Para definir lo que se desea, es necesario formular preguntas concretas. ¿Qué es exactamente lo que quiero atraer? ¿Cómo quiero que se vea, se sienta o se manifieste en mi vida? ¿Por qué quiero este deseo en particular? ¿Cómo cambiará mi vida una vez que lo haya manifestado? Responder a estas preguntas con detalles y profundidad es el primer paso para clarificar el deseo. Cuanto más específica sea la visión, más fácil será para el universo alinearse con esa frecuencia y manifestar la experiencia deseada. El deseo como energía creativa. El deseo no es solo una expresión mental de algo que se quiere. Es una forma de energía creativa que, cuando se nutre correctamente, tiene el poder de moldear la realidad. Los deseos auténticos son aquellos que no solo buscan satisfacer una necesidad superficial, sino que están alineados con el crecimiento personal, la expansión del ser y la evolución del alma. Por ejemplo, alguien puede desear atraer riqueza. Pero si ese deseo surge solo desde un lugar de carencia o miedo, la energía del deseo estará impregnada de esas emociones, lo que puede dificultar la manifestación. En cambio, si el deseo de riqueza está impulsado por la intención de crear más libertad, de compartir con los demás o de crecer espiritualmente, la energía que acompaña a ese deseo será mucho más potente y alineada con una vibración positiva. Es importante entender que el deseo no es algo estático. A medida que las personas evolucionan, sus deseos también lo hacen. Lo que alguien puede haber deseado en un momento de su vida puede cambiar completamente con el tiempo. Por eso es esencial revisar y ajustar los deseos regularmente, asegurándose de que sigan siendo auténticos y relevantes. Eliminar la confusión en los deseos. Una de las principales razones por las que las personas no logran manifestar lo que desean es la falta de claridad. Esta falta de claridad puede provenir de una confusión interna, de querer demasiadas cosas al mismo tiempo, o de no saber exactamente qué es lo que realmente se quiere. A menudo, los deseos están mezclados con contradicciones o con creencias limitantes que los sabotean. Por ejemplo, alguien puede desear atraer una relación amorosa, pero al mismo tiempo albergar miedo a la vulnerabilidad o al rechazo. Estas emociones contradictorias crean una confusión vibratoria que impide que la manifestación se lleve a cabo. En estos casos, es crucial eliminar cualquier confusión interna y alinear el deseo con una intención clara y positiva. Una forma efectiva de eliminar esta confusión es mediante la introspección y la escritura. Al escribir sobre lo que se desea, se puede aclarar cualquier contradicción interna y ajustar los pensamientos y emociones para que estén alineados con el verdadero deseo. Cuanto más se trabaje en esta alineación interna, más fluida será la manifestación. La importancia de creer en el deseo. El deseo solo es efectivo si está respaldado por una creencia genuina en su posibilidad de manifestarse. De nada sirve desear algo si, en el fondo, no se cree que sea posible lograrlo. La creencia es el pilar que sostiene al deseo, y sin ella, la energía de atracción pierde su fuerza. Muchas personas tienen deseos que parecen inalcanzables para ellas debido a creencias limitantes que se han arraigado a lo largo de los años.
Estas creencias pueden estar relacionadas con el miedo al fracaso, la falta de merecimiento o la duda en las propias capacidades. Para que el deseo se manifieste, es fundamental eliminar estas creencias limitantes y reemplazarlas con una creencia inquebrantable en la posibilidad del logro. Una forma efectiva de fortalecer la creencia en el deseo es visualizarlo como si ya estuviera cumplido. Al experimentar las emociones de gratitud y satisfacción que acompañarían la manifestación del deseo, la mente subconsciente comienza a aceptar esa posibilidad como real. Con el tiempo, esta creencia se fortalece, lo que permite que la energía de atracción fluya sin resistencia. Ejercicios prácticos para clarificar y fortalecer el deseo. 1. Visualización detallada. Dedicar unos minutos cada día para visualizar el deseo con el mayor detalle posible. Imaginar cómo se ve, cómo se siente y cómo cambiará la vida una vez que se haya manifestado. 2. Escritura de intenciones. Escribir una lista de los deseos más importantes, describiendo con precisión lo que se quiere y por qué es importante. Esto ayuda a clarificar las intenciones y a eliminar cualquier confusión interna. 3. Afirmaciones de creencia. Crear afirmaciones que refuercen la creencia en la posibilidad del deseo. Por ejemplo, creo plenamente en mi capacidad para atraer y manifestar lo que deseo. 4. Eliminación de creencias limitantes. Identificar las creencias que pueden estar bloqueando la manifestación del deseo y reemplazarlas con nuevas creencias más alineadas con el deseo. Conclusión del capítulo 4. El deseo es el primer paso esencial en el proceso de la ley de la atracción. Sin un deseo claro y específico, la energía de atracción no tiene un foco hacia el cual dirigirse. Al clarificar el deseo, eliminar cualquier confusión interna y fortalecer la creencia en su manifestación, se crea una base sólida para atraer lo que se desea en la vida. El deseo auténtico, respaldado por una creencia genuina, es una fuerza creativa imparable. Capítulo 5. Alinearse con la abundancia, cómo abrirse a recibir lo deseado. Una vez que el deseo ha sido claramente definido y respaldado por una creencia sólida, el siguiente paso esencial en el proceso de la ley de la atracción es abrirse a recibir. La capacidad de alinearse con la abundancia es fundamental para atraer aquello que se desea. Muchas personas tienen deseos claros y pensamientos positivos, pero a menudo no permiten que lo que desean llegue a sus vidas. Esto sucede porque, consciente o inconscientemente, no están abiertas a recibir. La ley de la atracción responde a la disposición de recibir tanto como a la claridad del deseo. Alinear la mente, el corazón y las acciones con la abundancia significa estar en sintonía con la creencia de que hay suficiente para todos y que lo deseado no solo es posible, sino inevitable si se está receptivo a ello. El mito de la escasez. Uno de los mayores obstáculos para alinearse con la abundancia es la mentalidad de escasez. Esta creencia profundamente arraigada en muchas personas sostiene que los recursos, el dinero, el amor y las oportunidades son limitados, lo que genera una sensación de competencia y miedo. La mentalidad de escasez se manifiesta en pensamientos como nunca tendré suficiente, si ellos tienen éxito, yo no podré, o siempre hay más dificultades que oportunidades. Esta mentalidad de escasez bloquea la capacidad de recibir, ya que pone a la persona en una frecuencia de carencia. Cuando se emite esa vibración, se atraen más situaciones que refuercen esa misma escasez. El primer paso para alinearse con la abundancia es reconocer y desmantelar estas creencias limitantes sobre la escasez, reemplazándolas por una nueva perspectiva que reconozca la abundancia ilimitada del universo. El universo no tiene límites en cuanto a lo que puede proporcionar. Al igual que la naturaleza florece en abundancia sin restricciones, los seres humanos también tienen acceso a esa fuente infinita de posibilidades. Todo comienza con la creencia de que la abundancia no es un recurso limitado, sino una energía que está disponible para todos los que se alineen con ella. Como alinear la mente con la abundancia. Alinear la mente con la abundancia comienza con un cambio en el enfoque. En lugar de centrarse en lo que falta, en las dificultades o en las barreras, es necesario dirigir la atención hacia lo que ya existe en la vida y hacia las posibilidades que el universo ofrece. Este cambio de enfoque no solo eleva la vibración,
sino que también reprograma la mente para buscar oportunidades en lugar de problemas. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para alinearse con la abundancia. Cuando se practica la gratitud por lo que ya se tiene, la mente comienza a atraer más razones para sentirse agradecido. La gratitud no solo refuerza la creencia en la abundancia, sino que también crea una sensación interna de satisfacción, eliminando el miedo a la carencia. Este sentimiento de satisfacción envía una señal al universo de que la persona está lista para recibir más. Otro aspecto clave de la alineación con la abundancia es soltar la necesidad de controlar cómo y cuándo llegará lo deseado. Muchas personas bloquean el flujo de la abundancia al tratar de controlar cada detalle del proceso de manifestación. Sin embargo, el universo funciona de maneras misteriosas e inesperadas y el control rígido solo crea resistencia. Al confiar en el proceso y en que el universo traerá lo mejor en el momento adecuado, se permite que el flujo natural de abundancia continúe sin interrupciones. Apertura a recibir, el arte del permitir. Estar abierto a recibir es un estado mental y emocional que requiere confianza y desapego. A menudo, las personas pueden tener miedo de recibir, ya sea porque sienten que no lo merecen, o porque creen que aceptar algo significa deberle algo a alguien o perder control sobre su vida. Este tipo de pensamientos limitantes crean una barrera que impide que la abundancia fluya libremente hacia la vida. Permitir que la abundancia entre en la vida implica dejar de lado estas creencias y reemplazarlas por la disposición de recibir con gratitud. Parte de este proceso es trabajar en el merecimiento. Muchas personas, incluso si desean algo fervientemente, no se sienten dignas de recibirlo. Esta sensación de indignidad puede ser el resultado de creencias inculcadas desde la infancia o de experiencias pasadas. Para abrirse a recibir, es esencial trabajar en la autoestima y en la creencia de que cada persona merece lo mejor que la vida tiene para ofrecer. El merecimiento no es algo que se gane, sino algo inherente a cada ser humano. Todos tienen derecho a la abundancia, a la felicidad y al éxito. Reconocer este derecho y estar dispuestos a aceptar lo que el universo quiere ofrecer es uno de los mayores actos de apertura. La relación entre dar y recibir. Un principio clave de la abundancia es que dar y recibir son dos lados de la misma moneda. El flujo de abundancia se bloquea cuando solo se da o solo se recibe. Para mantener el equilibrio energético, es esencial estar dispuesto a dar tanto como a recibir. Esto no significa solo dar dinero o posesiones materiales, sino también dar tiempo, energía, amor y apoyo a los demás. Cuando una persona da desde un lugar de generosidad y alegría, está en alineación con la abundancia. Al dar, se envía una señal al universo de que se confía en la abundancia, lo que a su vez atrae más de esa misma energía de vuelta. Sin embargo, es importante dar sin expectativas, sin la necesidad de recibir algo a cambio. El acto de dar debe ser un reflejo de la confianza en que el universo proveerá, no una transacción en la que se espera algo en retorno. De la misma manera, al recibir, se debe hacer con gratitud y sin culpa. Aceptar los regalos que el universo ofrece sin reservas es parte de mantener el flujo de abundancia. Muchas personas se sienten incómodas al recibir, ya sea por modestia o por miedo a parecer egoístas. Sin embargo, el acto de recibir con gratitud completa el ciclo de dar y recibir, permitiendo que la abundancia siga fluyendo. Ejercicios prácticos para alinearse con la abundancia. 1. Práctica de gratitud diaria. Al comenzar o terminar el día, tomar unos minutos para escribir o pensar en al menos 5 cosas por las que se está agradecido. Esto ayuda a cambiar el enfoque hacia la abundancia que ya está presente en la vida. 2. Afirmaciones de abundancia. Crear afirmaciones positivas que refuercen la creencia en la abundancia y la apertura a recibir. Ejemplos incluyen: estoy abierto y dispuesto a recibir toda la abundancia que el universo tiene para mí, o merezco lo mejor y lo acepto con gratitud. 3. Actos de generosidad. Practicar la generosidad de manera consciente. Puede ser a través de donaciones, actos de servicio o simplemente ofreciendo apoyo emocional a alguien. La clave es dar desde un lugar de alegría y sin esperar nada a cambio. 4. Visualización de la abundancia.
Tomar unos minutos cada día para visualizar la abundancia fluyendo hacia la vida. Imaginar cómo se siente recibir lo deseado y mantener esa emoción de gratitud y satisfacción. 5. Trabajar en el merecimiento. Reflexionar sobre las creencias limitantes relacionadas con el merecimiento. Reemplazar pensamientos de indignidad por afirmaciones de autoestima y merecimiento, como soy digno de recibir abundancia en todas sus formas. Conclusión del capítulo 5. Alinear la mente, las emociones y las acciones con la abundancia es esencial para atraer lo que se desea. Esto implica desmantelar la mentalidad de escasez, practicar la gratitud, soltar el control y estar dispuesto a recibir con confianza y merecimiento. El flujo de abundancia siempre está disponible para quienes se abren a él y están dispuestos a permitir que el universo les proporcione todo lo que desean y más. Capítulo 6. El papel de la gratitud. Atraer más al valorar lo que ya tienes. La gratitud es uno de los principios más poderosos de la ley de la atracción. Mientras que los pensamientos y emociones juegan un papel crucial en la creación de la realidad, la gratitud actúa como un amplificador de vibraciones positivas. A través de la gratitud, se crea un estado emocional que está alineado con la abundancia, lo que permite atraer más de lo que ya se valora. La gratitud, por lo tanto, no solo es una reacción a las bendiciones que se reciben, sino una herramienta activa para atraer más bendiciones. La gratitud como frecuencia vibratoria elevada. Cada emoción que se experimenta tiene una frecuencia vibratoria y la gratitud es una de las emociones de mayor vibración. Cuando se practica la gratitud de manera genuina, el cuerpo, la mente y el espíritu emiten una señal vibratoria elevada que atrae más razones para sentir gratitud. Este ciclo positivo de gratitud y manifestación crea una espiral ascendente, donde las personas que constantemente expresan gratitud no solo atraen más cosas por las que sentirse agradecidas, sino que también elevan su estado emocional y mental. La frecuencia vibratoria de la gratitud es tan alta que incluso cuando alguien está pasando por momentos difíciles, al enfocarse en lo que ya tiene y en lo que valora, puede cambiar la vibración de su entorno. Este cambio de vibración tiene el poder de transformar la percepción de la situación y, con el tiempo, la propia realidad. La clave de la gratitud está en su autenticidad. No se trata de forzar un sentimiento positivo cuando no se siente de manera genuina, sino de encontrar incluso en los momentos más oscuros, algo por lo que estar agradecido. Puede ser algo tan pequeño como la sonrisa de un ser querido, el calor del sol o la oportunidad de aprender una lección valiosa. Este enfoque en lo positivo, por pequeño que sea, permite que la mente y el corazón se alineen con la abundancia. Como la gratitud atrae abundancia, el principio detrás de la gratitud es simple: al valorar lo que ya se tiene, se crea un espacio para recibir más. El universo responde a esta vibración de satisfacción y abundancia, trayendo más experiencias que refuercen ese estado. Por otro lado, cuando una persona se enfoca en lo que le falta, o en lo que no está funcionando en su vida, envía una señal de carencia. El universo responde a esa señal trayendo más situaciones que refuercen la falta y la insatisfacción. Un ejemplo común de este principio puede verse en la vida cotidiana. Alguien que constantemente se queja de su situación financiera, aunque pueda tener recursos suficientes para vivir, está enviando una señal de escasez. Esa vibración atraerá más situaciones de preocupación económica. En cambio, una persona que practica la gratitud por cada pequeña bendición financiera, aunque sea modesta, está enviando una señal de abundancia, lo que permite que más oportunidades de prosperidad lleguen a su vida. La gratitud, por lo tanto, no es solo un acto de cortesía o un hábito positivo, sino una herramienta poderosa para cambiar la frecuencia vibratoria y atraer más de lo que se valora. Al ser agradecido por lo que se tiene, se está confirmando al universo que uno está listo para recibir más. Gratitud y resistencia, rompiendo el ciclo de la negatividad. Una de las mayores barreras para la manifestación es la resistencia interna. Esta resistencia se presenta cuando los pensamientos, emociones o creencias limitantes bloquean el flujo de abundancia. A menudo,
esta resistencia está acompañada de una sensación de insatisfacción o de que nunca es suficiente. Este tipo de mentalidad no solo crea barreras emocionales, sino que también genera una vibración de falta que el universo refleja. La gratitud es la antítesis de la resistencia. Al enfocarse en lo que ya se tiene, incluso en medio de la adversidad, se disuelve esa resistencia interna. La mente comienza a cambiar su enfoque de lo que falta a lo que ya existe, y esta simple pero poderosa reorientación de la atención permite que la energía fluya nuevamente. Por ejemplo, alguien que está luchando con problemas de salud puede caer fácilmente en una espiral de pensamientos negativos. Sin embargo, al enfocarse en las partes del cuerpo que están funcionando correctamente o en los recursos disponibles para la sanación, esa persona cambia su vibración hacia una de gratitud y aceptación, lo que abre la puerta a una mejoría física y emocional. La gratitud es una práctica que, cuando se adopta, puede transformar incluso las situaciones más desafiantes. No significa ignorar los problemas o fingir que todo está bien, sino elegir conscientemente enfocarse en las bendiciones presentes. Esta actitud no solo mejora el estado mental y emocional, sino que también ayuda a atraer soluciones y oportunidades inesperadas. Prácticas diarias de gratitud. Para aprovechar el poder de la gratitud en el proceso de la ley de la atracción, es útil establecer prácticas diarias que refuercen este estado de vibración elevada. Aquí hay algunas formas efectivas de integrar la gratitud en la vida cotidiana. 1. Diario de gratitud. Al final de cada día, tomar unos minutos para escribir al menos 3 cosas por las que se está agradecido. Este ejercicio ayuda a entrenar la mente para enfocarse en lo positivo y a reforzar la vibración de abundancia. 2. Agradecimiento anticipado. Esta es una práctica poderosa que consiste en agradecer por adelantado las cosas que se desean manifestar. Al hacerlo, se envía una señal clara al universo de que ya se está preparado para recibir. Por ejemplo, estoy agradecido por la prosperidad que está llegando a mi vida o gracias por la salud y el bienestar que me rodean. 3. Afirmaciones de gratitud. Repetir afirmaciones que refuercen el estado de gratitud. Estas afirmaciones deben ser sencillas y auténticas, como estoy agradecido por las abundantes bendiciones en mi vida o agradezco cada día las oportunidades que el universo me brinda. 4. Meditación de gratitud. Dedicar unos minutos al día para meditar en silencio, enfocándose en las cosas que se valoran. Sentir la gratitud en el corazón, permitiendo que ese sentimiento se expanda a todas las áreas de la vida. 5. Expresar gratitud a los demás. Ser consciente de expresar gratitud a las personas que nos rodean, ya sea en actos pequeños o grandes. Al compartir la gratitud, no solo se eleva la propia vibración, sino que también se crea un ambiente de reciprocidad y abundancia a nivel colectivo. Gratitud en tiempos de adversidad. Uno de los momentos más desafiantes para practicar la gratitud es durante tiempos de adversidad. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la gratitud tiene el mayor impacto. Cuando se atraviesan dificultades, la tendencia natural es enfocarse en los problemas, en lo que no está funcionando o en lo que se ha perdido. Este enfoque puede crear una espiral de emociones negativas que bloquea el flujo de energía positiva. En esos momentos, practicar la gratitud se convierte en una herramienta para cambiar la narrativa interna. Al encontrar incluso la cosa más pequeña por la que estar agradecido, se crea una grieta en la resistencia emocional. Esa pequeña apertura permite que la luz de la gratitud entre, cambiando la percepción y, finalmente, la realidad. Por ejemplo, alguien que enfrenta una pérdida puede encontrar consuelo en estar agradecido por el tiempo compartido con la persona o por las lecciones aprendidas. Al hacerlo, no se niega el dolor, pero se crea una nueva forma de ver la situación desde un lugar de paz y aceptación. Conclusión del capítulo 6. La gratitud es una de las herramientas más poderosas en la ley de la atracción. Al valorar lo que ya se tiene, se eleva la vibración personal y se atrae más de lo mismo. La práctica diaria de la gratitud no solo mejora el estado emocional, sino que también abre la puerta a una mayor abundancia y bendiciones. En tiempos de adversidad,
La gratitud tiene el poder de cambiar la perspectiva y de atraer soluciones y oportunidades donde antes solo había problemas. Aquellos que adoptan la gratitud como un estilo de vida no solo transforman su realidad, sino que también elevan su ser hacia nuevas alturas de abundancia y paz. Capítulo 7. Eliminando bloqueos, cómo liberar la resistencia interna. Aunque la ley de la atracción es una herramienta poderosa para manifestar lo que se desea, existen barreras internas que pueden interferir con el proceso. Estos bloqueos internos, muchas veces inconscientes, actúan como barreras que impiden que la energía fluya libremente y que lo deseado se manifieste en la realidad. Liberar la resistencia interna es un paso crucial para permitir que la abundancia, el amor, la salud y el éxito entren en la vida. La resistencia se presenta de muchas formas: creencias limitantes, patrones de pensamiento negativos, emociones reprimidas y miedos no resueltos. En este capítulo se profundizará en cómo identificar y liberar estos bloqueos internos para que el flujo de la manifestación pueda continuar sin obstáculos. ¿Qué es la resistencia interna? La resistencia interna es cualquier pensamiento, emoción o creencia que va en contra de lo que se desea manifestar. A menudo, las personas tienen deseos conscientes claros, pero inconscientemente albergan creencias o emociones que son opuestas a esos deseos. Estas contradicciones crean una vibración mixta que interfiere con la ley de la atracción. Por ejemplo, alguien puede desear atraer una relación amorosa, pero al mismo tiempo tener miedo al rechazo o a la vulnerabilidad. Este miedo actúa como una resistencia, bloqueando la llegada de la relación que se desea. De manera similar, una persona que desea prosperidad financiera puede albergar creencias subconscientes de que no merece ser rica o de que el dinero es difícil de obtener, lo que crea una barrera entre el deseo y su manifestación. La resistencia interna es a menudo sutil y difícil de detectar, ya que opera en un nivel profundo del subconsciente. Sin embargo, aprender a identificarla es el primer paso para liberarla y permitir que la energía fluya sin impedimentos. Identificación de bloqueos y creencias limitantes. El primer paso para liberar la resistencia es identificarla. Esto requiere una observación honesta y consciente de los pensamientos y emociones que surgen en relación con los deseos. Algunas preguntas que pueden ayudar a identificar bloqueos internos incluyen: ¿cuáles son mis creencias más profundas sobre este deseo? ¿Qué miedos o dudas tengo en relación con lo que quiero manifestar? ¿Siento que merezco lo que estoy pidiendo? ¿Hay experiencias pasadas que estén influyendo en mis creencias actuales? Responder a estas preguntas con sinceridad puede revelar creencias limitantes que han estado operando en un segundo plano. Estas creencias pueden haberse formado a lo largo de la vida, a través de la educación, la familia o las experiencias personales. Por ejemplo, alguien que creció en un hogar donde se enfatizaba la dificultad para ganar dinero, puede haber desarrollado la creencia de que el dinero es escaso, y esa creencia ahora actúa como una resistencia para atraer la prosperidad. Los bloqueos emocionales también son una forma común de resistencia. Emociones no resueltas como el resentimiento, el miedo, la ira o la tristeza pueden bloquear la manifestación de deseos. Por ejemplo, si alguien desea una nueva oportunidad laboral, pero aún siente resentimiento por una experiencia laboral pasada, ese resentimiento puede bloquear la llegada de una nueva oportunidad. El proceso de liberación de bloqueos. Una vez que se han identificado los bloqueos internos, el siguiente paso es liberarlos. Este proceso requiere trabajo consciente y a menudo toma tiempo, pero es esencial para permitir que la ley de la atracción funcione plenamente. Aquí se presentan algunas técnicas eficaces para liberar la resistencia interna. 1. Reprogramación de creencias limitantes. La reprogramación mental es una técnica poderosa para cambiar las creencias limitantes que bloquean la manifestación. Una vez que se identifica una creencia limitante, es importante reemplazarla por una nueva creencia que esté alineada con el deseo. Por ejemplo, si se ha identificado la creencia el dinero es difícil de obtener, se puede reprogramar con una afirmación como el dinero fluye hacia mí fácilmente y con abundancia. La repetición constante de afirmaciones positivas puede ayudar a reprogramar la mente subconsciente.
Estas afirmaciones deben ser creídas y sentidas con sinceridad para que la reprogramación sea efectiva. A lo largo del tiempo, la mente comenzará a aceptar las nuevas creencias como verdaderas, eliminando así la resistencia interna. 2. Liberación emocional. Las emociones no resueltas actúan como bloqueos energéticos que impiden el flujo natural de la manifestación. La técnica de liberación emocional consiste en identificar y permitir que las emociones reprimidas se sientan y se liberen conscientemente. En lugar de reprimir o ignorar las emociones negativas, se trata de darles espacio para que se expresen de manera saludable y luego soltarlas. Una técnica común para liberar emociones es la práctica de la liberación emocional consciente. Esta práctica consiste en sentarse en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y permitir que las emociones reprimidas se sientan sin juzgarlas. A medida que las emociones se expresan, es importante no aferrarse a ellas, sino permitir que fluyan y luego dejarlas ir. Este proceso ayuda a despejar el sistema energético y a liberar la resistencia. 3. Práctica de perdón. El perdón es una de las formas más poderosas de liberar la resistencia emocional. Muchas personas llevan cargas emocionales del pasado que actúan como bloqueos para la manifestación. El resentimiento, la ira o la culpa hacia uno mismo o hacia los demás pueden crear una energía densa que bloquea la atracción de nuevas experiencias. Perdonar no significa justificar acciones hirientes, sino liberarse de la carga emocional que esas experiencias han generado. Al perdonar a los demás o a uno mismo, se libera una gran cantidad de energía que puede ser utilizada para atraer nuevas oportunidades y experiencias. Un ejercicio útil para practicar el perdón es escribir una carta de perdón, ya sea a uno mismo o a otra persona. En la carta, se expresan todas las emociones no resueltas y luego se hace una declaración de perdón consciente. Esta carta no necesita ser entregada, ya que su propósito es personal y liberador. 4. Meditación para liberar bloqueos. La meditación es una herramienta efectiva para liberar bloqueos subconscientes y resistencia emocional. A través de la meditación, se puede acceder a niveles más profundos de la mente, donde residen las creencias limitantes y los patrones emocionales. Una práctica de meditación útil para liberar bloqueos es la meditación guiada de liberación. Durante esta meditación, se puede visualizar el bloqueo como una nube oscura o un peso en el cuerpo, y luego imaginar que esa nube se disuelve lentamente mientras se respira profundamente. Al enfocarse en la respiración y en la visualización de la liberación, se permite que el bloqueo desaparezca de manera suave y natural. Reemplazar la resistencia con fluidez y confianza. Una vez que se ha liberado la resistencia, es importante reemplazarla con una nueva actitud de fluidez y confianza. Esto implica soltar el control y confiar en que el universo está trabajando a favor de uno. El control rígido a menudo crea resistencia, mientras que la fluidez permite que las cosas sucedan de manera más natural y sin esfuerzo. Practicar la confianza significa dejar de lado las dudas y miedos sobre cuándo y cómo llegará lo deseado. En lugar de enfocarse en los obstáculos o en los tiempos, se cultiva una actitud de certeza de que lo que se desea ya está en camino. Este estado mental y emocional crea un espacio abierto para que el universo pueda trabajar en sincronía con el deseo. La clave para mantener esta fluidez es la práctica constante de soltar las expectativas rígidas. Esto no significa abandonar los deseos, sino confiar en que el universo traerá lo mejor en el momento adecuado. Ejercicios prácticos para liberar la resistencia. 1. Escritura de creencias limitantes. Hacer una lista de las creencias limitantes que se han identificado y luego escribir nuevas creencias positivas que las reemplacen. Repetir las nuevas creencias diariamente para reforzar el cambio. 2. Diario de liberación emocional. Dedicar tiempo cada semana para escribir sobre emociones que se hayan reprimido. Permitir que las emociones fluyan a través de la escritura y luego practicar la liberación consciente de esas emociones. 3. Práctica del perdón diario. Cada día, reflexionar sobre cualquier resentimiento o culpa que se haya acumulado y hacer una declaración consciente de perdón, tanto para uno mismo como para los demás. 4. Meditación guiada de liberación.
Practicar una meditación guiada para visualizar la liberación de bloqueos emocionales y creencias limitantes. Esta meditación puede incluir visualizaciones de luz y energía fluyendo libremente a través del cuerpo. Conclusión del capítulo 7. La resistencia interna es uno de los mayores obstáculos para la manifestación consciente. Al identificar y liberar los bloqueos emocionales, las creencias limitantes y los miedos no resueltos, se abre el camino para que la abundancia, el amor y el éxito fluyan libremente en la vida. Reemplazar la resistencia con fluidez y confianza permite que el universo trabaje en armonía con los deseos, creando una vida llena de oportunidades y manifestaciones positivas. Capítulo 8. Mantener el enfoque positivo. Cómo mantener la vibración elevada. Una vez que se ha trabajado en liberar los bloqueos y alinearse con los deseos, el siguiente paso crucial para manifestar lo que se quiere es mantener un enfoque positivo y una vibración elevada de manera constante. El principio detrás de la ley de la atracción se basa en la frecuencia vibratoria. Los pensamientos y emociones positivas generan una vibración alta que atrae experiencias igualmente positivas. Sin embargo, en el transcurso de la vida diaria, es fácil distraerse o dejarse llevar por preocupaciones, miedos o dudas. Mantener la vibración elevada es una habilidad que, cuando se cultiva, puede transformar la realidad de manera duradera. Este capítulo explora cómo se puede mantener el enfoque en lo positivo y elevar la vibración constantemente, incluso en momentos desafiantes, para atraer con mayor facilidad las experiencias deseadas. El poder de la atención y el enfoque. Uno de los principios más importantes de la ley de la atracción es que la energía fluye hacia donde va la atención. Los pensamientos a los que se les presta atención son los que se expanden y se manifiestan. Por lo tanto, la clave para atraer más de lo que se desea es mantener el enfoque en lo positivo, en lo que ya funciona y en lo que se quiere experimentar. Mantener un enfoque positivo no significa ignorar los desafíos o vivir en un estado de negación. Significa tomar decisiones conscientes sobre dónde se quiere dirigir la atención. Cuando surgen problemas o situaciones difíciles, en lugar de enfocarse exclusivamente en los aspectos negativos, se puede optar por ver las oportunidades, las lecciones o las soluciones posibles. El enfoque positivo no se trata solo de tener pensamientos felices, sino de mantener una mentalidad optimista y productiva, incluso en momentos de dificultad. Al entrenar la mente para buscar lo positivo en cada situación, se refuerza una vibración alta y se elimina la tendencia a caer en patrones de pensamientos negativos o limitantes. La importancia de las emociones en la vibración. Las emociones son el termómetro vibratorio del ser humano. Mientras que los pensamientos pueden cambiar rápidamente, las emociones tienden a persistir por más tiempo y tienen un impacto más profundo en la vibración general. Sentir emociones positivas como la alegría, el entusiasmo, el amor o la gratitud eleva la vibración personal, lo que permite que las experiencias de alta vibración entren en la vida. Por otro lado, las emociones de baja vibración, como la tristeza, el miedo o la ira, bajan la frecuencia y atraen más situaciones que refuercen esas emociones negativas. Es importante no suprimir las emociones negativas cuando aparecen, sino permitir que se expresen y luego transformarlas en emociones más elevadas a través de técnicas conscientes. Una de las formas más efectivas de elevar las emociones es el uso de la gratitud. Incluso en momentos difíciles, encontrar algo por lo que estar agradecido puede cambiar el estado emocional rápidamente. La gratitud no solo eleva la vibración, sino que también refuerza el enfoque positivo. Técnicas para mantener el enfoque positivo y elevar la vibración. Existen varias técnicas que ayudan a mantener una vibración elevada y un enfoque positivo, incluso cuando las circunstancias externas no son ideales. A continuación, se presentan algunas de las más efectivas. 1. Práctica de visualización positiva. La visualización es una herramienta poderosa para crear y mantener un enfoque positivo. Dedicar unos minutos cada día para visualizar lo que se desea, no solo en términos de imágenes mentales, sino también de sensaciones y emociones, ayuda a mantener la vibración alta.
Al visualizar el resultado deseado como si ya se hubiera manifestado, se eleva la frecuencia y se alinea la mente con la vibración de ese resultado. La clave para una visualización efectiva es hacerlo con todos los sentidos. No solo se trata de ver el resultado, sino de sentir cómo sería experimentarlo en la vida real. Esta inmersión sensorial y emocional eleva rápidamente la vibración y permite que la mente subconsciente acepte esa realidad como posible. 2. Control de pensamientos negativos. El pensamiento negativo es una de las principales causas de la disminución de la vibración. Aunque es natural tener pensamientos negativos de vez en cuando, el problema surge cuando esos pensamientos se repiten y se convierten en patrones de pensamiento persistentes. Una técnica útil para controlar los pensamientos negativos es la interrupción de patrones. Cada vez que se detecta un pensamiento negativo, se puede utilizar una palabra o acción para interrumpir el patrón. Por ejemplo, decir en voz alta stop o visualizar una señal de alto mentalmente puede romper el ciclo del pensamiento negativo. Luego, se reemplaza ese pensamiento con uno más positivo o constructivo. 3. Afirmaciones positivas. Las afirmaciones son una herramienta poderosa para mantener el enfoque en lo positivo. Al repetir afirmaciones que refuercen los deseos y las creencias positivas, se reprograma la mente para mantenerse alineada con la vibración deseada. Es importante que las afirmaciones sean simples, en tiempo presente y llenas de emoción, para que tengan el mayor impacto. Ejemplos de afirmaciones que pueden ayudar a mantener la vibración elevada incluyen: estoy lleno de energía positiva y atraigo lo mejor en mi vida. Cada día me acerco más a mis metas con alegría y confianza. Merezco lo mejor y lo recibo con gratitud y amor. 4. Meditación de elevación vibratoria. La meditación es una herramienta eficaz para elevar la vibración y mantener el enfoque positivo. A través de la meditación, se puede calmar la mente, eliminar el ruido mental y sintonizarse con una vibración más alta. Existen muchas formas de meditación, pero una técnica eficaz para elevar la vibración es la meditación de elevación vibratoria. En esta meditación, se visualiza la energía del cuerpo como una luz brillante que se expande y eleva con cada respiración. A medida que se respira profundamente, se puede imaginar que esa luz se vuelve más brillante y que cualquier energía negativa o bloqueo se disuelve. Este tipo de meditación no solo calma la mente, sino que también eleva la vibración de todo el ser. 5. Rodearse de energía positiva. El entorno juega un papel importante en la vibración personal. Las personas, lugares y experiencias con las que uno se rodea tienen un impacto directo en el estado emocional y mental. Para mantener una vibración elevada, es esencial rodearse de personas y ambientes que refuercen lo positivo y apoyen el crecimiento personal. Esto puede significar limitar el tiempo que se pasa con personas negativas o tóxicas, o elegir actividades que generen alegría y bienestar en lugar de aquellas que bajen la energía. Al rodearse de estímulos positivos, se facilita el mantenimiento de una vibración alta de manera natural. La persistencia del enfoque positivo en tiempos difíciles. Mantener una vibración elevada es fácil cuando todo va bien, pero el verdadero desafío surge durante los momentos difíciles. En esos momentos, es crucial recordar que la vibración personal no depende completamente de las circunstancias externas, sino de cómo se elige reaccionar ante ellas. El enfoque positivo se puede mantener, incluso en tiempos de adversidad, al recordar que cada desafío trae consigo una lección o una oportunidad. Una técnica útil para estos momentos es la reframing o reformulación. Esto implica ver una situación negativa desde una nueva perspectiva, buscando el aprendizaje, el crecimiento o las oportunidades que puede ofrecer. Por ejemplo, un fracaso en el trabajo puede verse como una oportunidad para aprender nuevas habilidades o redirigir la carrera hacia algo más satisfactorio. El mantenimiento de una vibración elevada durante tiempos difíciles no es una negación de las emociones negativas, sino una elección consciente de no quedarse atrapado en ellas. Al permitirse sentir las emociones y luego liberarlas, se puede volver al estado de enfoque positivo con más facilidad.
Ejercicios prácticos para mantener el enfoque positivo. 1. Visualización diaria. Dedicar 5 a 10 minutos cada mañana para visualizar los deseos y sentir las emociones positivas asociadas con su manifestación. Esto establece un tono positivo para el resto del día. 2. Diario de enfoque positivo. Al final de cada día, escribir 3 cosas positivas que hayan sucedido o por las que se está agradecido. Este ejercicio ayuda a entrenar la mente para buscar lo positivo de manera constante. 3. Afirmaciones matutinas. Comenzar el día con afirmaciones positivas, recitándolas en voz alta o mentalmente mientras se realiza una rutina diaria. Esto ayuda a establecer un enfoque mental positivo desde el primer momento del día. 4. Meditación de elevación vibratoria. Practicar una meditación diaria, enfocándose en elevar la vibración personal y despejar cualquier energía negativa acumulada. Esta meditación puede realizarse en cualquier momento del día, especialmente cuando se siente una caída en la energía. 5. Reformulación de situaciones negativas. Cada vez que surja un desafío o una situación negativa, practicar la reformulación de esa experiencia, buscando el aprendizaje o las oportunidades que pueda ofrecer. Esto ayuda a transformar el enfoque hacia uno más productivo y optimista. Conclusión del capítulo 8. Mantener un enfoque positivo y una vibración elevada es fundamental para atraer lo que se desea con la ley de la atracción. Aunque las circunstancias externas pueden presentar desafíos, la verdadera manifestación comienza con la elección consciente de mantener el pensamiento, las emociones y la energía en un estado elevado. A través de la visualización, la meditación, las afirmaciones y la persistencia, se puede crear una realidad alineada con los deseos más profundos, atrayendo así experiencias de alta vibración y plenitud. Capítulo 9. El arte de permitir. Deja que el universo te sorprenda. Uno de los aspectos más importantes de la ley de la atracción es el arte de permitir. Después de haber definido claramente lo que se desea, haber liberado los bloqueos y haber mantenido un enfoque positivo, el último paso clave para atraer lo deseado es dejar que el universo haga su trabajo. Permitir es la fase en la que se suelta el control y se confía en el proceso. Este paso puede ser uno de los más desafiantes, ya que requiere una combinación de paciencia, desapego y confianza en que el universo responderá de manera perfecta. Permitir significa abrirse completamente a recibir lo que se ha pedido sin tratar de forzar el resultado ni obsesionarse con el cómo y el cuándo. En esta fase, el control deja de estar en las manos del individuo y se transfiere al universo, que tiene sus propios ritmos y formas de manifestar. Dejar que el universo sorprenda con lo mejor es un acto de fe que refuerza la confianza en que todo llegará en el momento adecuado. ¿Qué significa permitir? Permitir es la capacidad de relajarse y soltar la necesidad de controlar cada detalle del proceso de manifestación. Cuando se ha hecho el trabajo interno, definiendo lo que se quiere, liberando la resistencia y elevando la vibración, el siguiente paso es confiar en que el universo traerá la manifestación de manera perfecta y en el tiempo adecuado. La ley de la atracción responde tanto a la energía del deseo como a la energía del desapego. Cuando alguien está demasiado enfocado en el resultado, puede crear resistencia sin darse cuenta, ya que la obsesión por los detalles genera una vibración de necesidad y control. Esta vibración bloquea el flujo natural de energía. En cambio, al soltar la expectativa y permitir que las cosas lleguen de manera orgánica, se elimina esa resistencia y se facilita la manifestación. Permitir también significa estar abierto a recibir de maneras que no siempre se esperan. El universo a menudo trae lo que se desea a través de caminos inesperados. Si se está demasiado concentrado en que las cosas lleguen de una forma específica, se puede pasar por alto otras oportunidades que el universo presenta. Al estar abiertos y dispuestos a aceptar cualquier forma en que el deseo se manifieste, se expande la capacidad de recibir. Desapego del resultado. El desapego es una de las claves para permitir que el universo trabaje a favor. Esto no significa que se debe renunciar a lo que se desea o que se debe dejar de tener intenciones claras. El desapego significa soltar la necesidad urgente de que las cosas sucedan de una manera particular o en un tiempo específico.
Se trata de mantener la fe en que el universo ya está trabajando en la manifestación sin necesidad de controlarlo todo. El desapego puede ser difícil porque muchas veces se tiene una idea muy clara de cómo se quieren las cosas y cualquier desviación de ese plan puede generar miedo o frustración. Sin embargo, es importante recordar que el universo tiene una perspectiva más amplia que el individuo. Lo que se desea puede estar en camino, pero puede requerir una serie de eventos que no siempre son visibles desde el presente. Una metáfora útil para entender el desapego es imaginar que el deseo es como una semilla plantada en la tierra. Una vez plantada, no se cava todos los días para ver si está creciendo, se confía en que la semilla está germinando y, con el tiempo, dará sus frutos. De la misma manera, después de definir lo que se desea y elevar la vibración, es necesario confiar en que el universo está haciendo su trabajo, incluso si no se ven resultados inmediatos. Confianza en el proceso del universo. La confianza en el proceso del universo es un pilar fundamental en el arte de permitir. Para muchos, el concepto de confiar en algo que no pueden ver o controlar es difícil de aceptar. Sin embargo, cuando se comprende que el universo responde a la vibración emitida y que siempre trabaja a favor de quien está alineado con sus deseos, esta confianza se fortalece. El universo funciona de maneras misteriosas y sorprendentes, a menudo manifestando los deseos de formas que no se anticipaban. A veces, lo que se ha pedido no llega en el tiempo o la forma exacta que se esperaba, pero puede llegar de una manera que es aún mejor de lo que se había imaginado. La clave es confiar en que el universo siempre traerá lo mejor en el momento adecuado. Un aspecto importante de la confianza en el proceso es recordar que las señales de que la manifestación está en camino pueden no ser siempre visibles de inmediato. A menudo, las cosas se están moviendo detrás de escena, preparándose para alinearse de manera perfecta. Tener paciencia y mantener la fe en el proceso, incluso cuando no se ven resultados inmediatos, es una parte esencial del arte de permitir. Señales del universo, ¿cómo reconocerlas? Cuando se ha aprendido a permitir, el universo suele enviar señales para mostrar que el proceso de manifestación está en marcha. Estas señales pueden ser sutiles o evidentes, pero suelen llegar como pequeños recordatorios de que se está en el camino correcto. Las señales pueden manifestarse de diferentes maneras. Coincidencias o sincronicidades. Es común ver cómo eventos aparentemente no relacionados comienzan a alinearse de manera sorprendente. Por ejemplo, alguien puede mencionar algo relacionado con el deseo que se está manifestando, o se puede encontrar información relevante de manera inesperada. Números repetitivos o patrones. Muchas personas notan que ven números repetitivos, como 1111, 222 o 333, cuando están alineadas con el flujo del universo. Estos patrones numéricos pueden ser una forma en que el universo comunica que se está en sintonía. Intuición fuerte. A menudo, el universo se comunica a través de una intuición más fuerte. Puede que surja una corazonada o una sensación de que se debe tomar una acción específica o seguir un nuevo camino. Confiar en esa intuición es clave para avanzar en la dirección correcta. Oportunidades inesperadas. Cuando el universo está trabajando a favor, es común que surjan oportunidades de manera inesperada. Estas oportunidades pueden no parecer directamente relacionadas con el deseo en un principio, pero a menudo actúan como puertas hacia la manifestación final. Reconocer y actuar sobre estas señales permite que el flujo de la manifestación continúe sin interrupciones. El universo siempre está proporcionando pistas y recordatorios de que se está en el camino correcto. ¿Cómo evitar el control excesivo? El control excesivo es uno de los mayores enemigos del arte de permitir. Cuando se intenta controlar cada detalle del proceso de manifestación, se crea resistencia y se bloquea el flujo natural de energía. Esto puede ser especialmente cierto para quienes tienen una tendencia a querer prever cada resultado y asegurarse de que todo salga según lo planeado. Para evitar el control excesivo, es útil practicar el desapego consciente. Esto puede implicar recordarse a uno mismo que el universo tiene su propio calendario y sus propios métodos que a menudo superan las expectativas humanas. Una técnica útil es la entrega consciente.
Este proceso consiste en imaginar que se coloca el deseo en manos del universo, confiando plenamente en que se entregará en el momento perfecto. También es importante practicar la paciencia y recordar que la falta de resultados inmediatos no significa que el universo no esté trabajando. A menudo, el tiempo es necesario para que las condiciones perfectas se alineen. El control excesivo solo sirve para crear frustración y resistencia, mientras que el permitir y la paciencia permiten que las cosas fluyan de manera más natural. Ejercicios prácticos para practicar el arte de permitir. 1. Meditación de entrega. Practicar una meditación diaria donde se visualice el deseo entregándose al universo. Imaginar cómo el deseo flota en un espacio de confianza y luz, dejándolo ir sin expectativas rígidas. 2. Afirmaciones de permitir. Repetir afirmaciones que refuercen la confianza en el proceso y la disposición a permitir que las cosas lleguen de manera natural. Ejemplos incluyen: confío en que el universo está trabajando a mi favor o permito que lo que deseo llegue en el momento perfecto. 3. Reconocer señales. Mantener un diario de señales del universo. Cada vez que se nota una coincidencia, sincronicidad o intuición fuerte, anotarlo. Esto ayuda a reforzar la confianza en que el proceso está en marcha. 4. Práctica del desapego. Cuando se detecte que se está intentando controlar o forzar un resultado, practicar la técnica de soltar. Recordarse a uno mismo que el control excesivo crea resistencia y que el universo siempre trae lo mejor en el momento adecuado. Conclusión del capítulo 9. El arte de permitir es un componente esencial en el proceso de la ley de la atracción. Al soltar el control, confiar en el universo y estar abiertos a recibir de maneras inesperadas, se elimina la resistencia y se permite que las manifestaciones fluyan con facilidad. Practicar el desapego consciente, reconocer las señales del universo y evitar el control excesivo son claves para permitir que lo que se ha pedido llegue en el momento perfecto. Al dejar que el universo sorprenda con su infinita sabiduría, se experimenta una manifestación más fluida y poderosa. Capítulo 10. Manifestación consciente. Convertirte en el creador consciente de tu vida. La ley de la atracción no solo es una herramienta para atraer deseos individuales o metas a corto plazo, sino que también ofrece una oportunidad para convertirse en el creador consciente de la vida en su totalidad. Manifestar conscientemente significa tener la capacidad de moldear y dirigir cada aspecto de la realidad, sabiendo que los pensamientos, las emociones y las acciones están en constante interacción con el universo. Este capítulo explora cómo aprovechar plenamente este poder de manifestación consciente, integrando todos los principios y técnicas aprendidos para vivir una vida alineada con los deseos más profundos. El poder de la conciencia en la manifestación. Ser un creador consciente implica estar plenamente consciente del poder que uno tiene para influir en la propia vida y en el entorno. La mayoría de las personas pasan gran parte de sus vidas en piloto automático, reaccionando a las circunstancias externas sin darse cuenta de que son sus pensamientos y emociones los que están creando esas mismas circunstancias. La manifestación consciente comienza cuando se reconoce el papel central que juega la mente en la creación de la realidad. La clave para la manifestación consciente es la conciencia. Al estar atentos a cada pensamiento, emoción y creencia, se tiene la capacidad de dirigir la energía hacia lo que realmente se desea, en lugar de dejar que las influencias externas dicten los resultados. Esta conciencia incluye no solo estar atento a los pensamientos y emociones positivas, sino también a las creencias limitantes, bloqueos o patrones negativos que puedan surgir. Al reconocerlos, se puede trabajar activamente para transformarlos y alinear la vibración con lo que se desea manifestar. Vivir conscientemente no significa controlar cada pequeño detalle de la vida, sino estar en sintonía con las vibraciones internas, ajustarlas según sea necesario y confiar en que el universo responderá de acuerdo con esa energía. La manifestación consciente es un estado de flujo continuo entre la intención, la acción y la confianza en el proceso universal. Responsabilidad personal en la manifestación consciente. Uno de los principios fundamentales de la manifestación consciente es asumir plena responsabilidad por la propia vida.
Esto significa reconocer que cada experiencia, circunstancia y relación es el resultado directo de las vibraciones emitidas. Cuando se asume esta responsabilidad, se abandona el papel de víctima y se abraza el poder de crear activamente la realidad. Asumir responsabilidad no significa culparse por todo lo que sucede, sino más bien ver cada experiencia como una oportunidad para aprender y ajustar la vibración. Si algo no va como se desea, en lugar de reaccionar con frustración o culpa, el creador consciente examina qué creencias o emociones podrían haber contribuido a esa manifestación y busca la manera de alinearlas con el resultado deseado. Este principio de responsabilidad personal es liberador, ya que pone todo el poder en las manos de uno mismo. Al aceptar que la vida es el reflejo de la energía que se emite, se abre un mundo de posibilidades en el que cualquier cosa puede ser transformada y creada de nuevo. Equilibrio entre intención y acción. La manifestación consciente requiere un equilibrio perfecto entre la intención y la acción. Tener una intención clara y una vibración alta es el primer paso hacia la creación de lo que se desea, pero la acción es el catalizador que convierte las ideas en realidad. A menudo, se confunde la ley de la atracción con la idea de que solo se necesita pensar en lo que se desea para que aparezca. Sin embargo, la acción consciente es una parte crucial del proceso de manifestación. Cuando las acciones están alineadas con la intención, se crea una fuerza poderosa que acelera el proceso de manifestación. Estas acciones no deben ser forzadas o tomadas desde la ansiedad, sino inspiradas desde un lugar de confianza y alineación con el deseo. A menudo, cuando se está en un estado de alta vibración, las acciones correctas surgen de manera natural, sin esfuerzo, como una extensión del proceso de manifestación. Por ejemplo, alguien que desea atraer una nueva oportunidad profesional puede establecer una intención clara y elevar su vibración, pero también debe estar dispuesto a tomar medidas concretas, como buscar oportunidades, mejorar sus habilidades o conectarse con personas en su campo. Las acciones conscientes envían una señal clara al universo de que uno está comprometido con la manifestación y listo para recibir. La importancia de la claridad y la coherencia. La claridad es esencial para la manifestación consciente. Cuando los pensamientos y deseos son vagos o contradictorios, el universo responde de manera confusa, manifestando resultados inconsistentes o no alineados con las verdaderas intenciones. La coherencia entre lo que se piensa, siente y hace es clave para crear una realidad clara y alineada. Por ejemplo, si alguien desea atraer una relación amorosa pero al mismo tiempo mantiene pensamientos de miedo o dudas sobre las relaciones, está enviando señales contradictorias. Este tipo de incoherencia crea confusión vibratoria, lo que puede bloquear la manifestación o atraer relaciones que no cumplen con las expectativas. En cambio, cuando los pensamientos, emociones y acciones están alineados, se emite una señal coherente al universo, lo que facilita una manifestación más rápida y precisa. Parte de la manifestación consciente es revisar regularmente los pensamientos y emociones para asegurarse de que estén alineados con los deseos. Si se detecta algún conflicto interno o incoherencia, se debe trabajar en liberar esos bloqueos y reorientar la energía hacia lo que realmente se quiere. Manifestación consciente en todas las áreas de la vida. Una de las maravillas de la manifestación consciente es que puede aplicarse a todas las áreas de la vida. No está limitada a un solo aspecto, como las relaciones o la carrera profesional. Cada área de la vida, desde la salud hasta la abundancia financiera, puede ser influenciada y creada conscientemente. Para aplicar la manifestación consciente en todas las áreas de la vida, es importante establecer intenciones claras para cada una de ellas. Esto puede incluir áreas como relaciones, crear relaciones amorosas, saludables y apoyadas en la confianza y el respeto mutuo. Salud y bienestar, manifestar una salud vibrante, energía y vitalidad física y emocional. Carrera profesional, atraer oportunidades profesionales que sean satisfactorias y alineadas con los talentos y pasiones. Abundancia financiera, crear un flujo constante de abundancia y prosperidad, permitiendo una vida de libertad y bienestar económico. Crecimiento personal y espiritual, manifestar experiencias que fomenten el crecimiento personal y la conexión con el propósito de vida.
Al aplicar el proceso de manifestación consciente en todas estas áreas, se crea una vida equilibrada y plena, en la que cada aspecto refleja los deseos más profundos y está alineado con el propósito personal. Prácticas diarias para la manifestación consciente. La manifestación consciente no es un proceso pasivo, sino una práctica diaria que requiere atención y ajuste constante. Aquí hay algunas prácticas diarias que pueden ayudar a cultivar el estado de creación consciente. 1. Establecimiento de intenciones diarias. Cada mañana, al despertar, establecer una intención clara para el día. Esto puede ser algo tan simple como hoy elijo sentirme en paz y abierto a las oportunidades, o algo más específico relacionado con los deseos actuales. Esta práctica ayuda a alinear la mente desde el inicio del día con la vibración que se quiere mantener. 2. Visualización activa. Dedicar unos minutos al día a visualizar los resultados deseados en cada área de la vida. Asegurarse de sentir las emociones que acompañan a esa manifestación, creando una experiencia sensorial completa que eleve la vibración. 3. Diario de manifestación. Mantener un diario donde se escriban los deseos y se registre el progreso en el proceso de manifestación. Este diario puede incluir afirmaciones, reflexiones sobre las señales recibidas y cualquier acción inspirada que se haya tomado. Revisar el diario regularmente ayuda a mantenerse enfocado y consciente del proceso de creación. 4. Meditación de conciencia. Practicar una meditación diaria que enfoque la atención en la conciencia de los pensamientos y emociones. Esta meditación puede ayudar a detectar cualquier creencia limitante o patrón negativo que necesite ser ajustado, permitiendo que se mantenga una vibración elevada y coherente. 5. Gratitud anticipada. Practicar la gratitud anticipada por lo que aún no se ha manifestado, pero que ya se siente en camino. Este ejercicio refuerza la confianza en el proceso de manifestación y eleva la vibración, alineándola con la realidad que se está creando. Conclusión del capítulo 10. Convertirse en un creador consciente de la vida es uno de los mayores regalos que ofrece la ley de la atracción. Al aplicar de manera consistente los principios de claridad, coherencia, intención y acción, cualquier persona puede moldear su realidad de acuerdo con sus deseos más profundos. La manifestación consciente no es un evento aislado, sino un estilo de vida que permite a las personas vivir en alineación con sus propósitos y sueños. Con la práctica diaria de estas técnicas y una comprensión profunda de la interacción entre los pensamientos, emociones y acciones, se puede vivir una vida de abundancia, amor, éxito y crecimiento personal constante. La ley de la atracción es una fuerza universal disponible para todos, una herramienta poderosa que, cuando se comprende y se aplica conscientemente, puede transformar la vida en una experiencia llena de abundancia, amor y éxito. A lo largo de este viaje, se ha explorado cómo los pensamientos, emociones y creencias influyen en la realidad y cómo, al alinearse con los principios de esta ley, se puede crear una vida intencionada y llena de significado. Convertirse en el creador consciente de la propia realidad no es solo un objetivo personal, sino una oportunidad para alinearse con el flujo natural del universo, para vivir en armonía con la abundancia que siempre ha estado disponible. Al aplicar las enseñanzas de este libro, cualquier persona puede desbloquear su potencial ilimitado y manifestar una vida que refleje sus deseos más profundos. Este es solo el comienzo de un viaje transformador. Con confianza, fe y una mente abierta, el universo está listo para sorprender y ofrecer lo mejor.